el último nivel, que es el Specialty, aquí sí ya son como especializaciones, como dice su nombre. Cada uno de estos va a tener, o sea, como les decía, no hay un prerequisito, pero yo sé que el nombre de cada certificación dice, te da una idea como que de qué puede tratar, ¿no? Dice Database, dice Data Analytics. Pero para entender mejor qué es lo que Amazon incluye, AWS incluye en estas certificaciones, te da una breve descripción, ¿no? De, ahí el Database vas a aprender a operar, optimizar tal cosa, distribuir las bases de datos, armar una arquitectura distribuida de base de datos, no sé, ese tipo de detalle, ¿no? Entonces así sabes qué esperar de cada certificación, pero actualmente dispone de esto, ¿no? Bien, hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me la pueden hacer, no hay problema. Y bueno, ahora pasamos específicamente este nivel, al nivel más básico, que es el Cloud Practitioner. Vamos a entrar en detalle de lo que es el examen. Ya les hablaba un poco que está orientado a todo el público, no necesariamente tiene que estar involucrado 100% en tecnología, sino simplemente que quiere tener conocimientos de AWS y de lo que ofrece. Esta certificación, igual que las demás, tiene una vigencia de tres años, ¿no? Luego, son 65 preguntas. Esta cantidad de preguntas en realidad puede variar por examen, o sea, perdón, por certificación. En este caso son 65. Y el examen lo podemos dar online, que va a ser supervisado, o puede ser en un centro de su proveedor, que es PersonView, en su test center. Yo, en mi caso, lo di online y te van a pedir varias cositas, ¿no? Que tengas tu documento a la mano para que lo puedas mostrar por la cámara. Te piden fotos de la habitación donde estás, de varios ángulos, ¿no? Que ponte detrás de la laptop, tómale foto. Ponte delante de la laptop, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y así. Te piden muchas cositas así para verificar que todo esté en orden. También cuando lo das online te piden que corras un simulador de examen, o sea, para asegurarse de que te muestre el examen similar al que realmente tomarías y de que puedas marcar las opciones y que puedas enviar las respuestas. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, y que tienes que tener una conexión estable a internet, claro, eso sí, y que no tengas preferiblemente ninguna VPN instalada o activa, porque puede dar problemas para acceder al examen, ¿no? Y lo bueno es que en todo momento hay una persona que está supervisando, pero lo bueno es que está disponible en todo momento por si tienes alguna duda, por si tienes algún problema con alguna pregunta que no sé, si lo das en español, por ejemplo, está mal traducida o cualquier problema que se te pueda presentar, ¿no? Hay una persona, no un robot, sino una persona allí que te pueda atender. En mi caso yo no tuve ningún problema, pero sí he escuchado de que, por ejemplo, a alguien le pasó que dio su examen en español y veía al costadito, dice que te da una opción para ver la traducción, ¿no? O mejor dicho, la pregunta original en inglés o la respuesta original. Y la respuesta en inglés y en español eran distintas. Entonces, no sabes qué marcar, ¿no? Entonces, esta persona te ayuda y reporta el problema y todo. Entonces, eso es bueno porque ante cualquier incidencia, pues tienes con quién hablarlo directamente. El examen dura 90 minutos. A mi parecer es mucho para este nivel, para ese nivel básico, ¿no? Yo lo hice no sé, creo que fue menos de una hora, no me acuerdo. Pero sí, es más que suficiente el tiempo para las 65 preguntas. Su precio es de $100. Y antes de que me olvide, con respecto a estos 90 minutos, para nosotros que no somos hablantes nativos de inglés, tenemos la opción de de solicitar unos 30 minutos extra. Yo no sabía eso, por ejemplo, ¿no? Si no lo hubiese solicitado por si acaso, pues porque no sabía qué tal era el examen, ¿no? Yo me enteré después. Entonces, pero sí, para que sepan que tienen esa opción, ¿no? Quizá en este nivel no sea tan necesario porque esos 90 minutos realmente quedan grandes,
pero para los otros niveles sí, ¿no? Porque son ya otro tipo de preguntas más complejas. Entonces siempre tenemos esa opción de los 30 minutos. Luego, bueno, ya les decía que está $100 y cada vez que das una certificación y la obtienes, te dan un descuento del 50% para la siguiente certificación. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo 50% para la que yo quiera tomar a continuación. Y si paso esa, nuevamente voy a tener otro 50% para la siguiente y así sucesivamente. Eh, Ahora, el examen está disponible en inglés, español y otros idiomas, ¿no? Habíamos dicho que no se necesita experiencia previa, te recomiendan 6 meses, o sea que tengas un poco de experiencia con alguno de los productos, y el score va de 100 a 1000, y el score mínimo para pasar el examen es de 700, ¿no? En cuanto a la experiencia previa, concuerdo en que no necesitas experiencia, o sea, experiencia trabajando con algún producto o algunos productos de AWS, pero sí que te ayuda mucho tener experiencia. O sea, sí que te ayuda mucho conocer o haber trabajado directamente con alguno de los productos, porque si no, va a ser un trabajo más de memorizar, quizá, podríamos decirlo de esa forma, memorizar muchos conceptos, memorizar muchos nombres de productos para dar el examen, ¿no? En cambio, si tienes un poco de experiencia, como ya eso se hace más ligero. Eh, en cuanto a las fechas, para agendar el examen, el tema de las fechas es bastante flexible. Las fechas sí, pero los horarios no. O sea, por ejemplo, si yo quiero dar el examen mañana, probablemente haya fecha disponible, o pasado mañana. Y probablemente haya cupos disponibles, pero los horarios normalmente son de los exámenes son entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y de lunes a viernes. No he visto exámenes fuera de ese horario, ni sábados o domingos, ¿no? Parece que son en horarios laborales. Entonces, pero no necesitas reservar con tanta anticipación, ¿no? Siempre hay fechas disponibles. Bueno, ¿eso qué más les puedo decir? Ah, ¿y qué pasa si jalas, no? ¿Qué pasa si no apruebas el examen? Puedes volverlo a dar después de 15 días, ¿no? Y claro, tienes que pagar nuevamente, pero no hay una restricción de si jalas 3 veces, si no lo apruebas, pues ya no puedes dar más, ¿no? No hay ese tipo de restricciones. Puedes dar las veces que tú quieras, pero el pago es por el beneficio de solamente darlo una vez, ¿no? Eso, entonces, ahora pasemos a cuál es la estructura del examen. Lo escribí mal. Bueno, el examen tiene la siguiente estructura. Son 4 los dominios que, se, que están contenidos en esta primera certificación. Uno es los Cloud Concepts, que es básicamente definir la nube de AWS, cuáles son sus componentes, cuál es el valor que aporta el negocio, cómo funciona la economía de AWS y cuáles son los principios de arquitectura, ¿no? Básicamente esos puntos que son bastante básicos. Luego tenemos el dominio de la seguridad y el compliance. Ahí hay varios temas que se tocan, como el modelo de responsabilidad compartida de AWS, que es un punto bastante importante, que le hace bastante énfasis, es eh, quién es responsable o cuál es la responsabilidad de cada parte, ¿no? ¿De qué es responsable AWS ante un fallo y de qué es responsable tú como owner de todo lo que has aprovisionado en la nube, ¿no? También hay conceptos de seguridad, de compliance, el tema de los accesos, de la administración, y también conocer qué recursos tienes disponibles que te den soporte a la seguridad. Luego tenemos el dominio de technology, que básicamente eh, se centra en los productos que tiene Amazon AWS para desplegar y operar en la nube, ¿no? Te explica un poco de la infraestructura global, cuáles son los componentes que tiene, los servicios core, y también servicios que den soporte tecnológico para estos casos, ¿no? Y por último tenemos el dominio del billing and pricing. Es especialmente enfocado en conocer los modelos de precios.
para compararlos y también contrastarlos, ¿no? Porque tiene muchos modelos, o sea, puedes pagar adelantado, puedes pagar una parte, pues el free tire también la tienes. Entonces, todo lo que esté relacionado con costos, con precios y con reportes de costos está en este dominio. Eso es en cuanto a la estructura del examen y vamos a revisar los dos tipos de preguntas y respuestas que llegan en esta certificación. Hay dos tipos, ¿no? Uno es el multiple response, que significa que te van a dar una pregunta y tienes 5 opciones y tienes que seleccionar más de una, ¿no? Pero siempre te van a decir la cantidad de respuestas correctas. Por ejemplo, aquí dice, te lanza la pregunta y te dice selecciona 2. Entonces, siempre te van a decir cuántas tienes que seleccionar. Y el otro tipo es el de multiple choice. En este caso, te dan una pregunta o un enunciado y la respuesta es solamente una, ¿no? Solo una es la correcta. Entonces, aquí te dan la pregunta y escoges la respuesta, ¿no? Esa es la de multiple choice. Solo existen estos dos tipos de preguntas. Para el caso de, por aquí les mostraba que hay un CISOP Administrator, ¿no? Esta certificación es especial porque tiene una sección de hands-on, o sea, de laboratorio. O sea, te dan unos ejercicios, te dan, creo que son 3 o 4, y te dicen, por ejemplo, te dan una cuenta, ellos te crean una cuenta de AWS con un usuario y te dicen, ya, ingresa a la consola y monta una VPC, configura un load balancer, instala o crea instancias S2 y ahora escálala en tales regiones, no sé, cosas así. Entonces es más práctico. Bueno, es un porcentaje del examen, ¿no? No es todo, porque también tiene preguntas de las que les acabo de mostrar. Entonces, ese es es la única certificación que tiene un laboratorio, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar algunos ejemplos. Y he puesto algunas preguntas, por ahí si es mucho o si se aburren, me avisan. Vamos a irlas revisando para que vean de que hay preguntas que son muy sencillas de responder, que ni siquiera necesitas conocer de la nube de Amazon, sino con tus conceptos básicos de arquitectura o de sistemas distribuidos los puedes responder. Y hay otros que sí son más especializados porque necesitas conocer los productos y necesitas entender el escenario que te están planteando, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Entonces te dice, ¿no? Dice que hay una compañía que está desarrollando, que necesita High Performance NoSQL, una base de datos NoSQL altamente performante, y te pregunta qué servicios de AWS podrías usar, ¿no? Esta compañía podría usar para la base de datos. Entonces, no sé, supongo que tienen la respuesta, porque varios de ustedes deben conocer Mongo y ya saben que Mongo es NoSQL, entonces, de hecho que esta es una, ¿no? Sin conocer tanto de AWS, de hecho que esta es una. Entonces, luego tenemos, luego sí, el Dynamo es como que uno de los servicios más conocidos de AWS, es justamente una base de datos no relacional. Entonces es DocumentDB y Dynamo, ¿no? Entonces Aurora es, si mal no recuerdo, ya es una base de datos relacional, pero es distribuida, ¿no? Es como un MySQL, un Postgres, pero es distribuida, o sea, a múltiples regiones. El RDS es relacional, el Redshift es un data warehouse, entonces nos quedan estas dos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, conociendo qué tipo de producto es el que me están mostrando, yo puedo ir descartando, ¿no? No necesito un conocimiento profundo en cada tema. Veamos el siguiente y nos dice que en este caso, dice que qué principio de arquitectura describe lo siguiente, ¿no? La necesidad de aislar fallas entre componentes dependientes en la nube de AWS. A ver, acá nos dice que hay una necesidad de aislar las fallas que pueden existir entre componentes que son dependientes, ¿no? En la nube.
Pero este concepto no solamente es para la nube de AWS. O sea, este concepto de tratar de que estos componentes que son dependientes se puedan dividir, ¿no? Para aislar las fallas, para identificar las fallas de esos componentes, no es un concepto nativo de AWS, sino es un concepto general de sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, si revisamos las opciones, por ejemplo, te dice, usa un diseño monolítico. Entonces, no tiene nada que ver. Al contrario, ¿no? Las recomendaciones son, no uses un diseño monolítico. Diseña para automatización. Puede ser, pero no está relacionado con los fallos. No tiene nada que ver con los fallos. Diseña para puntos de fallo únicos. Creo que está contradiciendo lo que nos dice el enunciado, ¿no? El enunciado trata de dispersar esos puntos de fallo y que no sea uno solo. Que de hecho nunca es recomendable tener un solo punto de fallo. Se cae una cosa, se cae toda nuestra aplicación. Entonces la respuesta sería la D, ¿no? Que habla de bajo acoplamiento de componentes. Y como ven, es un concepto no necesariamente de AWS, es un concepto que tenemos como arquitectura básica. Entonces la respuesta en este caso es la D. Avanzando un poquito más, tenemos, dice, ¿qué servicio de AWS son servicios de base de datos gestionados por AWS, ¿no? Escoge dos. Entonces, justo ya habíamos revisado por acá, ¿no? Que existe RDS, existe DocumentDB, Dynamo, que son las bases de datos. Entonces, solo tenemos aquí RDS y DynamoDB. Son las bases de datos de AWS. Y los otros, pues, no son. Este es un bucket, este es un storage, este es el Elastic Block Storage y el File System de AWS. Entonces, sabiendo qué significa cada producto, ya puedes ir descartando opciones. Y luego ya se pone también un poco más complejo porque tienes que entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí de manera resumida te está diciendo que hay una empresa que está utilizando la capa gratuita de Amazon, porque bueno, y eso también les sirve, ¿no? Como un tip, porque cuando empiezas a practicar estos temas para estudiarlo, para llevar la certificación, lo más recomendable es crearte una cuenta en Amazon, en AWS, para que puedas practicar, ¿no? Jugar un poco con los componentes. Y la ventaja es que cuando eres nuevo, cuando te creas una cuenta nueva, pues te da una capa gratuita. Y en esta capa gratuita tiene bastante capacidad para hacer varias cosas, para experimentar con varios servicios. Entonces, y esa capa es por un año y hasta mientras no exceda cierto límite, ¿no? De capacidad. Entonces, la pregunta nos plantea, ¿no? ¿Qué pasa si una compañía está usando la capa gratuita y de pronto ese periodo expira, ya pasó un año, y la empresa lo sigue usando, ¿no? O sea, sigue usando la cuenta y se excede de lo que era la capa gratuita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, este ya es un concepto más específico de AWS a diferencia de anterior, ¿no? Porque tienes que conocer de las condiciones de la capa gratuita, qué pasa cuando se excede, en qué cargos incurre el cliente, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta es la A, porque una vez que excedes la capa gratuita, vas a pagar por lo que vas consumiendo, ¿no? Entonces, las demás respuestas no tienen nada que ver. Por acá dice que AWS se contacta contigo para arreglarlo el cobro, no sé. O por ahí te dice que te van a cobrar lo de la capa gratuita, además de lo nuevo que has consumido. Entonces, tampoco tiene nada que ver. Y el otro, la última dice que te van a congelar la cuenta hasta que pagues, o sea, algo así, hasta que se establezca un plan. Entonces tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Me dan un segundito, por favor? Ya, perdón. Ya. Luego tenemos otra pregunta por aquí y dice, ya,
Una compañía tiene un servidor de base de datos que siempre está corriendo, ¿no? Eh, entonces, aquí ya nos están dando un escenario específico y tenemos que analizar. Hay muchas preguntas de este tipo, ¿no? Donde da un escenario, entonces hay que analizar. Entonces, por ejemplo, dice que es una base de datos que siempre está prendida, entonces ya, de hecho, esa base de datos no puede ser serverless, si en caso nos quieren hacer la pregunta por ese lado. Luego nos dice que la compañía tiene hosteado ese server en una instancia S2. O sea, una instancia S2 es básicamente una máquina virtual de AWS. Ya nos dice entonces que está en un S2 y que el tamaño de las instancias están adecuadas para las cargas de trabajo. ¿Ya? Entonces dice que estamos bien con el tamaño de las instancias. Luego dice que esos workloads o esos procesos van a correr por un año. O sea, sí o sí van a correr por un año. No hay periodos en los que no se van a necesitar. Y finalmente nos lanza la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué instancia S2, qué opción es la mejor con respecto a un costo eficiente, ¿no? Entonces empezamos a revisar, ¿no? Aquí sí hay que tener más conocimientos de, en este caso, sobre las instancias S2 y los tipos, ¿no? Por ejemplo, y ahí ya teniendo los conceptos claros, podemos ir descartando, ¿no? Por ejemplo, dice, una opción es utilizar spot instances. Eh, los spot instances, por ejemplo, son esas instancias que son súper baratas, son bien baratas, pero en cualquier momento te las pueden detener. O sea, se acomodan mejor para aquellos procesos que pueden ser interrumpidos en cualquier momento. Si a mí no me importa si mi proceso que está en ejecución es interrumpido, porque luego puedo restaurarlo y continuar con lo que estaba haciendo, entonces para mí la mejor opción es el spot instance, ¿no? Porque me van a cobrar súper barato. Pero aquí me dicen eh, de que está siempre corriendo. O sea, siempre se necesita y que va a correr por un año, entonces no podría escoger esto. Luego nos dice que puede ser instancia de demanda o las instancias reservadas y que se pueden convertir, o sea, que pueden pasar de ser spot a reservado. Entonces, vemos que bien podría ser una opción, pero aquí hay algo importante, ¿no? Que nos dice que este workload, este proceso va a correr por un año y ya tenemos el tamaño de las instancias, porque dice que el tamaño de las instancias son las adecuadas para esa carga. Entonces, analizando estas dos condiciones, si ya tenemos una carga predecida por tiempo y por capacidad, lo que nos conviene es un Standard Reserve Instance. Porque con este tipo de instancias yo le digo a AWS, mira, yo necesito 3 instancias de este tamaño por un año. Y como yo ya le estoy asegurando esa capacidad y ese tiempo, entonces me van a hacer una mejor oferta por esas instancias, ¿no? Me van a cobrar menos. Entonces, en este caso es la A. Y así. O sea, la idea es, en ese tipo de preguntas, analizar las condiciones, ¿no? Y luego vienen ya otras preguntas más específicas de cómo están organizados los componentes a nivel de networking AWS, ¿no? Entonces, por aquí hay una pregunta bien directa, ¿no? ¿Cuál es el scope de una VPC en una AWS Network? Entonces, ahí hay que tener el concepto claro de una VPC, ¿no? Las VPCs son regionales, no son globales, entonces no puede ser esto, ¿no? O sea, una VPC solamente existe en una región. Entonces, la respuesta es la de aquí. Luego tenemos por ahí otra pregunta que tiene que ver con, dice que un usuario necesita, dice que hay una configuración en una instancia y que un usuario necesita ver si alguien modificó esas características, ¿no? Entonces suena a auditoría, ¿no? O sea, necesitas ver las acciones que se han realizado sobre una instancia. Entonces empiezas a buscar en las opciones algo que nos hable de un producto relacionado a auditoría, ¿no? Y el único relacionado con auditoría aquí es CloudTrail. El AWS CloudTrail es un servicio de auditoría.
Tenemos otra por acá que nos dice, dice que una compañía tiene una aplicación crítica y que esa aplicación tiene un tiempo de ejecución corto. Y dice que esta aplicación es invocada por cambios en data, o sea, por eventos o por cambios en el estado del sistema. Además nos dice que lo que te están pidiendo es que una solución de cómputo que maximice la eficiencia operacional, es decir, que no necesites hacer tantas operaciones para tener desplegado o corriendo esta aplicación y que minimices el costo, ¿no? Que minimices el costo en el que se incurre esta aplicación cuando está corriendo. Entonces, ahí hay varias palabras claves, ¿no? Uno es que tiene un runtime corto, que se invoca por cambios o por eventos y que te piden maximizar la operación y reducir el costo de correrla, ¿no? Entonces, todas esas características calzan perfecto en la B, ¿no? Que es un lambda, que es un servicio serverless que se invoca justamente por eventos y te cobran solamente mientras se está ejecutando. Y vamos por la última, un ejemplo más, que nos dice, dice que un usuario está comparando opciones para una aplicación que corre en un S2 y un RDS. O sea, tenemos una máquina virtual y tenemos una base de datos. Dice que la aplicación no puede sufrir ninguna interrupción. Y que la aplicación experimenta un uso predecible, ¿no? Pero de que hay algunos picos, dice. O sea, es predecible el uso continuo, pero hay algunos picos estacionales que dura solamente unas cuantas semanas. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos que analizar y ver las condiciones del caso. Dice que es una aplicación corriendo en una máquina virtual que no puede ser interrumpida, tiene un uso predecible, pero tiene ciertos spikes por temporadas. Y bueno, finalmente nos dice que no se puede modificar la aplicación. Supongo que eso le dice porque si una opción es convertirlo a un lambda, no sé, algo así. No se puede modificar. Entonces vemos las opciones y una vez más, ¿no? Por aquí vemos la palabra spot instance. Entonces, un spot instance no podría ser porque se interrumpiría nuestro proceso. Y dice que no se puede y entonces está descartada. Entonces, por las condiciones, o sea, porque nos está diciendo de que hay un uso predecible, entonces tendrían que ser instancias reservadas, ¿no? Por acá tenemos instancias reservadas. Pero dice que hay picos, entonces, por ejemplo, esta opción D nos dice reserva para todo, incluso para los picos, ¿no? O sea, si normalmente el uso es de 50 y tus picos son de 100, reserva 100. Pero eso no es efectivo en términos de costos, ¿no? Entonces la mejor es la C, porque reservas para tu carga predecida y para los picos simplemente dejas que te cobren a demanda, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que les quería mostrar. Como han visto, es bastante, o sea, podríamos decir que el 50% de las preguntas son bastante directas, como que, a ver, ¿cuál es una base de datos? Y ya, es esta. O cuál es un servicio, o cuál es el principio que nos habla de desacoplar ¿no? Y marcar la respuesta directamente. Pero la otra mitad de preguntas son ese tipo de escenarios en los que tienes que revisar las condiciones y bueno, y también de la mano de conocer los productos, ¿no? Entonces, finalmente vamos con los tips. Algunas recomendaciones. Creo que estas tres primeras son importantes, ¿ya? La primera es que programes tu examen cuando te sientas listo, no al revés. No programes el examen primero y luego planifiques cómo vas a estudiar. Eso me pasó a mí, entonces sentía mucha presión. A pesar de que ese nivel, como que el más básico, igual son muchos temas, o sea, son muchos temas. Entonces hay que organizarse bien, ¿no?
porque son muchos productos los que incluyen en esta primera certificación. Entonces, como les decía al inicio, mi idea tampoco era, voy a estudiar porque quiero el certificado, sino quiero estudiar porque quiero una ruta de aprendizaje, ¿no? Quiero detenerme a aprender bien de qué se trata cada producto, cada servicio, a pesar de no profundizar en ello, porque no es el objetivo de esta certificación. No, su objetivo no es profundizar, sino tener un conocimiento high level. Entonces, tomarse ese tiempo para revisar, para profundizar, para salirte un poco del tema, quizá porque viste no sé, un tema que no conocías y luego te sales un poco, te vas un poquito para la tangente y te pones a revisar esa palabrita que no entendiste, que era algo nuevo para ti. Entonces, tomarse ese tiempo para revisar bien los temas y luego, cuando te sientas preparado, recién agendar el examen. Porque como les decía, hay fechas disponibles. No es un tema de, uy, de acá a un mes recién voy a poder darlo. Entonces, no, ¿no? Siempre va a haber fechas disponibles. La segunda recomendación es que practiques con simulacros. Eso también es básico porque, eh, por ejemplo, en el curso que yo llevé, que es el que está aquí, en la parte de recursos, el primero, el de Udemy, ya venía con un examen tipo, un examen simulacro, entonces te sirve para ver en qué áreas estás bien y en qué áreas necesitas reforzar, ¿no? Entonces no te quedes con uno tampoco, porque por ejemplo yo di este y lo di muy bien, salió todo bien, y luego di otro de otro curso, o sea, me busqué por ahí un examen, lo di y no me fue tan bien, entonces dije, ah, ya bueno, falta reforzar estos puntos, ¿no? Y así. Eh, Luego también otra recomendación, realices los hands-on. Si es que llevan cursos, que es lo recomendable para que también tengan una guía, siempre hay una sección de laboratorio. Entonces, la idea es que se hagan, ya sea, así sea lo más mínimo, ¿no? Sobre todo si no lo has visto, si no has trabajado con esa parte que están explicando, con ese producto, ese servicio. No sé, crear una BPC. Y lo vas a aprender si lo ves, sí, pero es distinto cuando tú lo haces, ¿no? Cuando tú lo haces puede que te encuentres con algún caso especial, no sé, uy, resulta que no, ¿por qué me dice que no tengo permisos? ¿O por qué me dice que no puedo crearlo en esta región? No sé, algo así, ¿no? Entonces luego vas profundizando en el error que te va saliendo o si está todo bien, entonces te queda más en la memoria. Eso, y por último, bueno, que tomes el curso en el mismo idioma en el que rendirás tu examen. En mi caso, yo di el examen en inglés y el curso lo tomé también en inglés porque ustedes saben que a veces las traducciones son un poco traicioneras o a veces no tienen sentido. Bueno, a mí no me gusta. Traducen todos los términos de tecnología porque algunos no necesitan ser traducidos. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues lo tomé en inglés. Igual sí he escuchado de que, como les comentaba, si lo toman en español, pueden ir a una opción donde pueden ver la pregunta en su idioma original, ¿no? Que es inglés. Eso, y ¿qué más? Bueno, aquí este es el que yo tomé, el de Udemy. El segundo es, no lo he visto, pero dicen que es una página muy buena para llevar ese tipo de cursos de certificación, no solamente de AWS, sino de otros. Y el último es el AWS Training, que es la página oficial de AWS para llevar, o sea, ahí tiene muchos cursos, algunos son gratuitos y algunos son algunos partners. Entonces también es un recurso muy bueno, sí he revisado algunos y creo que sí sirven también, pero para este caso, como siento que es una certificación muy, digamos, básica, entonces necesitaba algo que no profundice tanto en los temas, porque aquí sí he visto que hay bastante profundización en los temas de AWS, en el AWS Training, ¿no? Entonces para mí fue suficiente con ese cursito de Udemy. Bueno, eso era lo que les quería compartir y no sé si tienen alguna pregunta.